soy misionero de nacimiento. A ver, explico. Resulta que yo nací hace 67 años en una pequeña provincia al norte de Argentina que se llama Misiones. Por lo tanto, los que nacimos en esa provincia somos misioneros de nacimiento. Dicho esto, tengo la bendición de haberme criado en un hogar cristiano. Desde pequeño iba a la iglesia y a los 13 años me arrepentí de mis pecados y acepté al Señor como mi Salvador. Y en el año 72, a los 14 años, me bauticé, o sea, hace 53 años. Y desde allí estoy caminando tomadito de la mano del Señor, gozando de sus bendiciones, luchando en la vida, peleándola y realmente agradecido a Dios por todos estos años vividos junto a Él. En la iglesia donde me convertí, estuve sirviendo en mi juventud hasta el año 75, ahora hace justamente 50 años, donde terminé mis estudios y me fui a la gran ciudad de Buenos Aires a continuar mis estudios allí, siempre tomadito de la mano del Señor. Y cuando llegué a Buenos Aires, uno de mis anhelos era encontrar una iglesia donde congregarme. Eso nunca lo dejé de lado. Tenía todas las cosas en mi mano para descarriarme, pero el Señor me guardó, me cuidó y doy gracias a Dios por haberlo hecho de una manera tan extraordinaria. Y yo era una persona muy introvertida, tímida, así que me busqué una iglesia y ahí tengo que decir que me identifico mucho con un personaje de la Biblia que se llama Gedeón, porque buscando dónde congregarme, le había pedido una señal al Señor y el Señor mostró esa señal de una manera muy clara, así que terminé congregándome en una pequeñita iglesia al sur de la ciudad de Buenos Aires, en la zona sur de Buenos Aires. Muy pequeña era la iglesia, pero el Señor tenía unos planes preciosos allí, porque aunque era una iglesia muy pequeñita, estaba una joven que al poco tiempo iluminó mis ojos y me enamoré de ella y poquito tiempo después me casé y el mes pasado cumplimos ya 47 años de casado. Así que esa es mi historia de la juventud. Vivimos allí unos años muy difíciles en Buenos Aires. Finalmente lo estoy haciendo breve para poder entrar a lo que realmente quiero contarles en esta mañana. Y volvimos después de unos años a mi provincia. Allí estuvimos congregándonos en la iglesia donde me había convertido durante 8 años y la situación en Argentina en aquella época no era mala, sino lo siguiente, malísima. Hoy es mala, pero en aquel entonces, imaginaros simplemente que había una inflación del 300% anual, así que eso más o menos da una idea de cómo era la situación. En aquel entonces se llegó a ver un billete de 1 millón de pesos. Vale, simplemente como anécdota. Y buscando una salida a nuestro futuro, ahí nació nuestro hijo, nuestro único hijo, y buscando una salida, miramos para Europa. Teníamos la intención de venirnos a Dinamarca, de donde es mi familia. El Señor cerró esa puerta, pero abrió la puerta para venir a España. Y así que en el año 90, antes del verano del 90, estábamos subiéndonos a un avión para venir aquí a España. 35 años, más de 35 años han pasado de esto y el Señor realmente no vinimos aquí como misioneros, vine como misionero de nacimiento, como digo, pero vinimos a trabajar secularmente, a abrirnos, forjarnos un futuro y un futuro sobre todo para nuestro hijo también. Y bueno, en nuestro arribo aquí a España, los años 90 eran muy diferentes. La España era muy diferente a la que conocemos hoy. No había internet, mm, no había teléfonos móviles y claro, venir aquí y en un país desconocido, hablábamos el mismo idioma, pero realmente no, las culturas eran muy diferentes. Inmigración, aquí a los argentinos y uruguayos, que era la inmigración que había, nos llamaban sudacas. Y no había otro tipo de inmigración, había muy pocos inmigrantes. Pero llegando aquí a España, enseguida nuestro deseo, nuestro anhelo fue encontrar un lugar donde congregarnos, así que encontramos una noche dando vueltas por Benidorm, vimos un cartel que decía Iglesia Evangélica.
y era muy difícil encontrar una iglesia evangélica en aquel entonces. Y entonces miramos los horarios de culto y el domingo nos congregamos allí. Y esa fue nuestra primera iglesia durante los 5 primeros años que estuvimos aquí en España. Una iglesia de pie, una iglesia independiente, que nos acogió con los brazos abiertos, que nos brindó el apoyo que necesitábamos. Y quiero decir algo que me va a llevar a la conclusión de lo que quiero hablar en esta mañana. Y es de que en esa iglesia, que habramos sido unos 60, 65 personas, había una hermana que venía de Honduras, un noruego, la esposa del pastor sueca y nosotros 2 argentinos, o 3 con nuestro hijo. El resto eran todos españoles, todos españoles. Y ahí estuvimos nuestros primeros 5 años y nos chocó mucho la cultura española, el mover de la iglesia española. Encima era una iglesia independiente, carente del fuego del espíritu, pero bueno, era el lugar donde podíamos congregarnos, no había muchas alternativas, realmente no había alternativas casi. Y había una iglesia de Filadelfia y poco más. Y pasados 5 años recibimos una palabra del Señor. De hecho, fue una palabra profética recibida en Alemania y unos sentires que estábamos teniendo dentro de nosotros que nos invitó a cambiarnos de iglesia. Habíamos conocido una congregación en Altea y decidimos, guiados por el Señor y en orden, le dijimos a nuestros pastores de que nos cambiábamos de iglesia, lo hicimos todo en orden. Y en esta otra iglesia había el potente fuego del Espíritu, había manifestaciones, caídas que había mucho en aquella época, en el 95, 96 de aquellos años. Realmente fue una iglesia que nos llenó muchísimo, pero al poco tiempo la iglesia fue creciendo, conseguimos un local, y quiero decir de que ese local que lo compramos en aquel entonces, pusimos 200 sillas y prácticamente estaba lleno. Y la mayoría de los que nos congregábamos allí eran españoles, muy poquitos. Me cuesta encontrar personas que venían de otros países. Y ahí estuvimos 5 años más. El problema de esa iglesia fue que al tiempo nos invitaron a celebrar la Pascua al estilo judío. Luego el hijo menor de los pastores cumplió los 12 años y le hicieron la Bar Mitzvah, la mayoría de edad judía. Luego el Kippá, el Talit, y llegó hasta allí por cerca del año 2000, donde dijeron, los hombres tenemos que circuncidarnos, y dijimos, hasta aquí, vale, ya paramos. Y ese fue un detonante muy, muy importante. Dijimos, ¿qué hacemos? Y en nuestra desesperación, un grupo de hermanos que estábamos allí, decidimos salir, ya los últimos que nos quedábamos, y nos reunimos en el salón de nuestra casa, allí por abril del año 2000, y éramos 13 personas, 3 argentinos y 10 españoles. Y ahí comenzó lo que hoy es la Iglesia Nueva Vida de la Altea, que ya llevamos 25 años pastoreando. Damos gracias al Señor por todo esto. ¿Y por qué hice énfasis en la composición de la Iglesia? Hoy miro la Iglesia Nueva Vida, que en un principio eran mayoritariamente españolas, y hoy veo que mayoritariamente es de gente que ha venido de afuera, y cada vez hay menos españoles. Y sinceramente, y les tengo que confesar, volcar mi corazón, tengo carga por lo que está pasando en España. Vemos que las iglesias han aumentado, vemos que las iglesias han crecido en número de iglesias y en número de personas, pero ha disminuido o no crece en la misma proporción con las personas que han nacido y viven en este país. Me refiero a los españoles. Y eso me lleva ya un tiempo donde me está cargando de una manera muy, muy, muy significativa. La iglesia que pastoreamos se inició en Altea, bueno, se inició aquí en Alpaz, pero luego fuimos a Altea, mayoritariamente la gente son de Altea. Tenemos un punto de misión en Callosa ya hace 10 años aproximadamente, donde hoy en Callosa hay 2 españoles y el resto son todos latinoamericanos. Tenemos un punto de misión en Benidorm
donde tal vez el 30% son españoles, el resto son latinoamericanos. En Altea, otro tanto más de lo mismo. Y es algo que realmente me preocupa mucho. Así que les estoy volcando mi corazón en esta mañana de algo que me está cargando mucho. Quisiera leer con vosotros Primera de Corintios, capítulo 9. Y voy a leerlo desde el versículo 16 hasta el 23, en una versión de un lenguaje sencillo. Y Pablo le escribe a la iglesia de Corintios y, y les dice lo siguiente, el versículo 16 de Primera de Corintios 9, porque enseñar las buenas noticias no es motivo para que me llene de orgullo, es solo mi obligación, y pobre de mí si no lo hago. Y si lo hago este trabajo por mi propia voluntad, entonces merezco una recompensa, pero no lo he escogido yo, sino que es una obligación que se me ha dado. Eso decía Pablo a la iglesia de Corintios. ¿Y cuál es mi recompensa? Se preguntaba. Que puedo anunciar las buenas noticias libremente y sin pedir nada a cambio, es decir, que no hago uso del derecho que tengo de recibir un pago por mi trabajo de anunciar las buenas noticias. Aunque soy libre y no pertenezco a ningún hombre, me he hecho esclavo de todos para poder ayudar a salvar al mayor número posible de gente. Entre judíos, me he comportado como judío para ayudar a salvarlos. Entre los que viven bajo la ley, me comporté como uno de sus seguidores para ayudar a salvarlos, aunque en realidad yo no vivo bajo la ley, decía Pablo. Entonces estuve con los que no conocen la ley y me he comportado como uno de ellos. Lo hice para ayudar a salvarlos también a ellos. Y aunque en realidad yo nunca dejo de estar bajo la ley de Dios, de hecho estoy bajo la ley de Cristo. Cuando he estado entre los que tienen dudas, me he comportado como uno de ellos para poder ayudar a salvarlos. Es decir, me he hecho todos, ¿para que de todos modos pueda ayudar a salvar a algunos? Hago todo esto por las buenas noticias para participar de sus bendiciones. Y leyendo esto, siento que tenemos una gran responsabilidad de ser misioneros en España. Yo lo soy de nacimiento, pero quiero eh, que nuestro mensaje cale en el corazón de los que viven aquí. España nos necesita. España está llorando y clamando para conocer al Señor. Y me pregunto, ¿cómo podemos hacerlo para hacerlo de manera efectiva? No lo sé, pero oro para que el Señor toque los corazones de los españoles, que nos dé estrategias para ganar el corazón de una nación que está fría espiritualmente. Iglesias que crecen, pero crecen con la inmigración, y no digo que no se convierten los españoles, pero cómo me gustaría que sea un crecimiento masivo, que las iglesias tengan una composición mayoritariamente española. No estoy en contra de las iglesias étnicas, pero quiero de alguna manera transmitir, Señor, ayúdanos a tener carga por el lugar donde estamos. Al judío hacernos judío, al griego hacernos griego, al español hacernos españoles para alcanzar al mayor número de ellos. Pues que el Señor nos ayude en esta mañana a tener esto como una carga cada uno de nosotros y poder llegar al corazón de España. Y eso es todo.